El día de ayer introducíamos algunas ideas importantes sobre ya el concepto de fuerza magnética. Hablábamos incluso de levitar, ¿verdad? Creo que hay objetos que levitan, ese objeto de levitación, ¿verdad? Esa idea de levitación y pues todo va con fuerzas magnéticas entre corrientes eléctricas, ¿no? Y ahí va la cuestión. Usted aprendió en 321 fuerzas entre cargas eléctricas. Pero ahora pues estamos viendo una idea nueva, ¿verdad? Que son las fuerzas entre corrientes eléctricas, porque experimentalmente pues hace mucho tiempo pues se fue descubriendo que una corriente eléctrica pues cambió el sentido de una brújula, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Oster, ¿verdad? Y luego Ampère se enteró de ese tipo de detalles y empezó a indagar. Entonces, eh, hizo experimentos, diseñó experimentos. Y cuando usted ve la ley de Coulomb, pues le ponen la configuración más básica para irle introduciendo a cargas puntuales. Pero, pues en este caso también vamos a definir lo que se llamaba el elemento de carga ya en 321, pues aquí está el elemento de corriente, ¿verdad? Que ya lo definimos en el capítulo 2. Va a aparecer en la escena, ¿verdad? Pero para la parte experimental, más que el elemento de corriente, que sí vamos a ver luego la fuerza entre elementos de corriente, este Ampère, ¿verdad? Pues en los experimentos no trabajó con elementos de corriente, directamente así como quien dice la fuerza entre dos elementos. Sí aparece consecuencia de lo que hizo Ampère, ¿verdad? Pero él trabajó con circuitos completos porque experimentalmente usted, cuando está en un laboratorio, pues no puede tener nada más un pedacito de corriente. Tiene todo el circuito completo, ¿verdad? Todo lo que llamamos el circuito eléctrico, que es por donde la trayectoria por donde va la corriente. Eso es lo que se le llama el circuito realmente, ¿verdad? Entonces, ya uno trabaja con circuitos completos desde el punto de vista experimentos, a trayectorias cerradas, ¿verdad? Y entonces lo que toma uno, pues como tal, es la fuerza total, ¿verdad? Entre dos circuitos completos. Por ahí va la relación experimental fundamental que propone Ampère, ¿verdad? La fuerza entre circuitos completos. Luego vamos a ver entre elementos de corriente, los pedazos de corriente, pero pues la idea general es entre circuitos completos, ¿verdad? Ok, entonces por ahí pues se parte, es un resultado netamente experimental y eso es lo bonito de esto, que a pura experimentación generalmente se dan las cosas en física, los fenómenos, ¿verdad? Que se van proponiendo desde la física moderna, el electromagnetismo para acá, pues viene en función de constantes de proporcionalidad, ver cómo se comportan las cantidades y luego pues se agrega una constante de proporcionalidad que es la que, ¿verdad? Aparece ahí y se toman datos de experimentos y se ajustan esos datos, se ve el comportamiento de esos datos y entonces aparecen pues las leyes, las relaciones, ¿verdad? Cómo se comporta. Entonces lo de Ampère fue muy experimental, todo esto electromagnético es bastante experimental. Se diseñaron experimentos para detectar estas fuerzas y pues poder plantear ecuaciones fórmulas le llamamos a veces, ¿verdad? Las ecuaciones que rijan estos fenómenos. Entonces vamos a considerar primero pues la siguiente situación, fuerza entre dos circuitos completos. Entonces vamos a plantear un sistema de referencia como se planteaba en 321. Tenemos ahí nuestro primer octante. Y vamos a dibujar dos trayectorias cerradas que vamos a llamar circuitos. El circuito C, le vamos a decir, el circuito C'. Así lo vamos a distinguir. Tal y como usted distinguía cosas entre 21, ¿verdad? Entonces, por este circuito C', este va a ser el C', circula una corriente I. Entonces le ponemos un sentido. Una corriente I', le vamos a llamar a esta para distinguirla. Y por acá, pues circula también en este sentido una corriente I. La corriente I y la corriente I', entonces este sería el circuito C. Entonces tenemos dos circuitos completos. Entonces entre ellos ejercen fuerzas, ¿no? Ejercen fuerzas.
¿Cómo localizamos? Entonces, bueno, es usted le asigna, para poder plantear la relación, usted le asigna un pequeñito, esa trayectoria completa la descompone en desplazamientos infinitesimales de ds. Por eso es que usted puede hacer eso. Entre 21 ya lo veníamos haciendo, ¿verdad? Con la integral de línea aparecían estos. Usted podría descomponer la trayectoria en diferentes pedacitos de ds. Entonces usted eso hace. Toma un DDS arbitrario ahí, un pedacito del circuito. Lo vamos a colocar ahí. Aquí podría ser. Lo voy a hacer un poquito más grueso. Y ese le vamos a llamar el DDS. Y ese sí es un vector, ¿verdad? Es el DDS. No es magnitud de ese vector, ¿verdad? Y entonces, obviamente, como aquí está circulando una corriente, entonces por ese DDS va a haber una corriente. Entonces ahí armamos el elemento de corriente. Luego, pues, en el otro circuito también tenemos, ¿verdad? Un elemento, ¿verdad? Se puede descomponer en elementos DDS. Y lo voy a hacer ahorita. Aquí dice, bueno, también en este yo podría tener, más grueso, un pequeño pedacito, ¿verdad? De la trayectoria del circuito. Le voy a llamar el DDS'. Y por la misma consecuencia de que aquí está circulando una corriente eléctrica, entonces por ese elemento de corriente, pues va a pasar la misma corriente eléctrica y prima, perdón, por ese pequeñito pedacito de la, de la línea, ¿verdad? De la trayectoria va a pasar la corriente ahí. Entonces ahí tenemos al elemento de corriente. Entonces, ¿para qué sirve eso? Bueno, así como usted tenía su elemento de carga, entonces usted lo que va a hacer es localizar ese elemento de corriente, así como localizaba el elemento de carga entre 21, entonces lo va a localizar por medio de vectores de posición. Y le va a asociar el vector de posición R' y R, ¿verdad? Tal como hacía en electricidad y magnetismo 1. Entonces usted dice, bueno, va a haber un vector que va del origen al elemento de corriente y ese se va a llamar R', al elemento de corriente prima. Y luego pues habrá un vector que va del origen al elemento de corriente R. Entonces ese sería mi R, ¿verdad? Y luego pues, como yo quiero fuerza, acuérdense que la fuerza es una interacción. Entonces están interactuando los dos circuitos como tal y están los dos elementos de corriente interactuando entonces por ahí pues debe de haber un vector relativo a ambos, ¿verdad? Para poder tener la fuerza del circuito C' sobre el C, así como teníamos la fuerza de Q' sobre Q en electricidad y magnetismo 1. Entonces usted traza su vector de posición relativa. Voy a hacerlo en color rojo. Que va de R' a R. De modo que conserva su misma definición, ¿no? Ustedes recuerdan la definición, sería R menos R', ¿no? Por la forma geométrica como lo hemos definido. Entonces, algo similar a lo que hacíamos entre 21, solo que con elementos de corriente. Entonces tenemos ahí pues esa configuración de ese sistema. Y por ahí pues Ampère indagó, ¿verdad? Cómo se comportaban estas fuerzas entre circuitos de forma experimental y propone esta ecuación. Creo que aquí voy a ponerla así. Entonces, pero nos propone una ecuación muy, muy interesante de la siguiente manera. La fuerza, dice, del circuito C' sobre el circuito C va a ser igual a mu sub 0 sobre 4pi integral de trayectoria, ¿verdad? C, integral de trayectoria C' de I de ds
el elemento de corriente, cruz, y DDS, primas, cruz, R unitario, mayúscula relativo, ¿verdad? Aquí van unos paréntesis. Y dividido por R cuadrado. Entonces, esa es la ley de Ampère, ¿verdad? Eso fue lo que se llamó la ley de Ampère, a esa ecuación. Entonces, vamos a indagar sobre la ecuación, vamos a hacerle una inspección a la ecuación. Es una ecuación que se propone de forma experimental, ¿verdad? Enfoquémonos en la ecuación. Bueno, pues tiene ciertas partes. Vámonos por lo conocido que ya conocemos del capítulo 12, los elementos de corriente. Entonces, esto de acá y esto de acá, pues son elementos de corriente. No se les olvide. Elemento de corriente. Este de acá también es elemento de corriente. Entonces, ahí está. Lo que entre 21 pues aparecía como de Q, ¿verdad? El elemento de carga. Pues aquí hay elemento de corriente. Entonces tenemos dos elementos de corriente. Luego pues tenemos el vector de posición relativa, ¿verdad? Que aparece también algo análogo como la ley de Coulomb, ¿verdad? Y aparece pues una nueva constante de proporcionalidad, porque como que esto se hace de forma experimental. Entonces él toma datos, ¿no? Toma datos y ve cómo se comportan esos datos. Entonces ve que la fuerza es proporcional al producto de estos elementos de corriente, al producto cruz, ¿verdad? Pero para que la ecuación pues tenga las unidades apropiadas, para que la ecuación encaje, ¿verdad? Pues sea completamente válida y aquí puede haber un igual y no simplemente una proporcionalidad, ¿verdad? Entonces aparecen estas constantes de proporcionalidad y aparece esta constante de proporcionalidad que puede verse como una constante A, ¿verdad? Y esto es el comportamiento de los datos, se podría decir, ¿verdad? Una constante arbitraria esto, ¿verdad? Y entonces uno ve que la fuerza es proporcional con esto de acá, ¿verdad? Pero no son para darle las unidades apropiadas, pues hay que definir esta constante de proporcionalidad que aparece en la naturaleza, ¿no? Y pues que está formada por dos cantidades, el mu sub 0, ¿verdad? Y el 4pi, donde este mu sub 0 recibe el nombre de la permeabilidad del espacio libre. Vamos a ver aquí, la permeabilidad del espacio libre. Permeabilidad del espacio libre. Entonces ahí tenemos algunos elementos que conforman la ley de Ampère. Entonces, donde siempre recordar que R relativo, pues se define como R menos R', ¿verdad? Eso no se nos debe olvidar. Y esta constante de proporcionalidad es la que da origen a la unidad del amperio, ¿verdad? Y por eso es que por la ley de Ampère, ¿verdad? Es que a la corriente eléctrica se le da unidades de amperio. Porque acuérdense que el sistema internacional de unidades pues tiene cantidades base y la cantidad base es el ampere. Y del ampere es que se define el Coulomb. Ya vimos, cuando vimos corriente eléctrica, ¿verdad? Vimos por la definición luego, vimos que del ampere es que sale el Coulomb, ¿verdad? No es que el Coulomb, eh, del Coulomb sale el ampere, ¿verdad? Por ahí no, porque aquí, por aquí está debido a esta constante de proporcionalidad, es que nace, ¿verdad? Esto del ampere. Entonces, esa constante de proporcionalidad, pues, sobre todo el mu sub 0, es el que le trae unidades ahí tiene un valor, pero te lo voy a enseñar, 4pi por 10 a la menos 7 newton sobre amperio cuadrado, ¿no? Newton sobre ampere cuadrado. Entonces,
ahí pues ya el mu sub 0 trae las unidades de ampere, está en la naturaleza, ¿verdad? Y ahí pues se puede tomar como la definición del ampere, ¿verdad? Sale como consecuencia de la fuerza magnética entre dos circuitos que transportan corriente. De ahí se puede tomar la unidad del ampere, ¿verdad? Como parte de su definición, como consecuencia de una ley de la naturaleza. O sea, no es como que yo estoy combinando unidades, entonces a esto le llamo ampere, ¿verdad? Eso es lo que quiero darles a entender. Que nace, esta unidad sale como consecuencia de la interacción entre dos circuitos, entre dos elementos de corriente, dos circuitos completos, ¿verdad? Entonces sale, va incluido en esta constante que aparece en la naturaleza, ¿verdad? Que es el mu sub 0. Entonces, también este mu sub 0 se puede definir en otras unidades, también apropiadas, que son los Henry, ¿verdad? Más adelante vamos a ver una cantidad que está asociada con este Henry, ¿verdad? Porque es que de hecho Henry y Ampere, no, Henry y Faraday, más adelante pues trabajaron en ciertas ideas, ¿verdad? Entonces, por ahí aparece también la, la unidad de Henry para definir, ¿verdad? Depende del contexto en el que estemos trabajando. Usted puede colocar el mu sub 0 como Henry por metro, ¿verdad? Henrys por metro. Luego vamos a ver pues que esta cantidad Henry está asociada con otro elemento, ¿verdad? Que va a aparecer más adelante y que tiene que ver pues con una propiedad, ¿verdad? Que tiene que ver ahí cuando ya las corrientes, ¿verdad? Varían en el tiempo, etcétera. Va apareciendo una cantidad bien interesante que se llama la inductancia, ¿verdad? Entonces se puede definir también el mu sub 0 en función de esa cantidad, así como se definía el epsilon sub 0, si ustedes se acuerdan del capítulo 2, se definía en función de siempre del Newton, porque es una fuerza, ¿verdad? Aparecía el epsilon sub 0 como Coulomb cuadrado, ¿verdad? Dividido por Newton metro cuadrado. Entonces siempre está el Newton ahí. Pero luego también se podía definir como faradios, no recuerdo bien, faradios por metro cuadrado, faradios por metro, no me acuerdo cómo lo voy a buscar, no quiero quedar ahí de que no me acuerdo. En el capítulo 2 ya les digo, ahora mejor no tengo el libro aquí a mano, entonces, el epsilon sub 0 metros, faradios por metro, sí, faradios por metro, aquí está. Entonces, si se fijan ustedes, aparece como consecuencia pues, ya el faradio, después lo asociábamos con la capacitancia. Entonces, aquí que aparezca Henry por metro, entonces aquí va a aparecer una propiedad similar a la capacitancia y a la resistencia, que es algo que depende de la geometría también, ¿verdad? Que se va a llamar inductancia más adelante. A ver, ¿quién pregunta algo? Es que me estaba fijando que le puso eh, al diferencial de línea, le puso prima en el circuito no primado. ¿Cómo así? En la figura, el de ese azulito no Ah, debería ya, llevar prima, ¿verdad? este. Ujú. Ah, no. Gracias ahí por la observación. Listo. Me puse repetido el prima, a veces repito los primas. Ustedes me corrigen ahí siempre, ya saben ustedes que pueden interrumpir para eso. Gracias, José. Listo, pues. Entonces, espérenme que voy aquí algo. Por ahí va la idea. Por eso es que se define, es la misma cantidad del mu sub 0, ahora, solo que las unidades se pueden adaptar, ¿verdad? Al contexto. Entonces puede ser Newton amperio metro cuadrado o puede caer en unidades de otra cantidad que vamos a ver más adelante, la inductancia. Entonces la inductancia se va a medir en Henry, ¿verdad? Por ahí va la idea. Así como el epsilon sub 0 se medía en faradios. Faradios metro le quedaba. Entonces aquí queda Henry por metro. Bueno, muy bien. Vamos bien hasta ahí con el ley de Ampere. Se van siguiendo las ideas. Valídenme ahí. Sí, Ok. perfectamente. Los demás, sí. Ok. Saben que pueden usar estos, ¿verdad? Ahí. Muy bien, Víctor. Listo, Mario. ¿Verdad? Listo, Stephanie, Giancarlo, Emma. Muy bien. Bueno, pues, excelente.
Veamos entonces ahora qué pasa si yo tengo múltiples circuitos. Si yo tuviera múltiples circuitos, pues no pasa nada, dice usted. Simplemente van a haber más contribuciones a la cuestión aquí, ¿verdad? Entonces usted puede tener múltiples, en un mismo sistema, usted puede tener múltiples circuitos. Tiene un circuito principal, dejémoslo aquí, el circuito C, va a tener su propio elemento de corriente, entonces usted lo va a localizar por medio de un vector de posición. Pero de repente no solamente va a estar interactuando ese circuito C con el circuito que teníamos antes aquí, con el C1, llamémosle ahora, ¿verdad? Entonces, llamarle R'. A veces entonces ya acá tenemos múltiples interacciones, o sea que el circuito ya no solamente está interactuando con este, ya podemos ponerle como el sub I. Entonces el C1, vamos a llamarle a este el R1, no R', sino que R1. Por acá podría haber otra trayectoria, le van a llamar C2, se transporta también corriente. Entonces, este pues sería, usted localiza su elemento de corriente y le llama R2. Y así podría haber un R3. Por acá dice usted, tengo mi circuito 3 y entonces también está interactuando con el C. Usted localiza el elemento de corriente y le llama R3. Y puede tener su circuito aquí y le va a llamar el iésimo circuito, el C sub I. Y entonces va a tener usted aquí al R sub I. Y finalmente llega a su último circuito de su sistema, ¿verdad? El C sub N. Y entonces usted pues lanza su vector de posición, ¿verdad? R sub N. Este creo que me quedó torcido, pero no se manda solo, ya lo corregimos. Miren, ahí está. R sub I. Entonces, usted dice, tengo múltiples contribuciones, ya no solamente tengo uno, entonces usted dice, bueno, la fuerza, ¿verdad? Sobre el circuito C, la fuerza total se podría escribir así. Usted lo puede escribir FC, la fuerza sobre C para abreviar, ¿verdad? Sería todas las contribuciones, ¿verdad? Usted dice, bueno, la sumatoria, ¿verdad? De C' de todos, ¿verdad? F C' de cada circuito sobre C. Ya usted suma todas las contribuciones, entonces le quedaría algo como esto. La fuerza total sobre C sería igual a la sumatoria, dice usted, de I igual a 1 hasta N de mu sub 0 sobre 4pi integral de la curva C, integral de la curva C sub I por I de ds cruz I sub I de ds sub I cruz R sub I unitario y todo dividido por R cuadrado. Entonces, tiene usted la forma de la ecuación para múltiples circuitos, así como se tenía la ley de Coulomb para un sistema de cargas puntuales. Esta es como la analogía, ya tenía las cargas puntuales como puntitos. Aquí vemos los circuitos, ¿verdad? Entonces, puede contar esos circuitos, entonces tiene usted la suma de todos los circuitos, ¿verdad? De todas las contribuciones. Entonces aparece un R relativo de este con este, un R relativo de este con este, un R relativo de este con este, luego el sub I y el sub N, ¿verdad? Entonces, tiene la contribución de todos los R relativos. Entonces, por ahí, pues, va la idea. Y
Si retomamos la expresión de arriba, esta que definió Ampère como su ley, ¿verdad? Su relación experimental. Entonces podemos hacerle una pequeña modificación. A ver si la copio. Vamos a ver si me permite copiar. Aquí. Y vamos a decir retomando la expresión. Creo que sí se copió bien. Puede ser un... Ah, no, no se copió bien. Miren que salió la F cortada aquí, pero ya. Solo eso salió cortado, ¿verdad? Y el prima aquí. Ahí está. Vamos a decir retomando. Retomando la expresión de Ampère. Vamos a decir, bueno. Y recordando, ¿verdad? La relación que hay entre los unitarios. La definición de los R unitarios. De los vectores unitarios, perdón. Yo lo puedo escribir como R dividido por su magnitud. Entonces, esto que está acá, ¿verdad? Va a cambiar debido a la relación que tenemos aquí. Y entonces la ley de Ampère nos quedaría así. La fuerza del circuito C' sobre el C se puede también escribir como mu sub 0 sobre 4pi integral de C, integral de la curva C' de I de ds cruz I prima de ds prima cruz R vector y dividido por R al cubo, tal como hacía usted con la ley de Coulomb, que después la modificaba. Y es bastante común trabajarla así, no con el R unitario, porque el R unitario a veces hay que calcularlo, es más raro. Entonces lo que uno trabaja generalmente es con el vector de posición relativa, ¿verdad? Entonces uno acomoda las expresiones por medio de las propiedades que ya conocemos a esta manera. Entonces es una forma útil con la que vamos a estar trabajando. Ahora, veamos qué tiene esta ecuación. Pues esta ecuación sale de una manera experimental, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, ¿cumplirá con lo mismo que cumplía la ley de Coulomb? Entonces uno empieza a hacerse preguntas. Uno empieza a hacerse preguntas como, ok, dice usted, la fuerza, si usted se acuerda la fuerza, veamos algunas cosas interesantes. La ley de Coulomb se definía así, en su forma más general, creo que nos quedaba 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 e integral de dq, integral de dq prima, ¿verdad? Por r unitario y dividido r cuadrado. Entonces usted veía claramente, ¿verdad? Que estos eran escalares, ¿verdad? Entonces la dirección de esa fuerza pues quedaba en dirección de R. Ya, o sea, usted sabía que la fuerza pues iba a quedar en la dirección del vector de posición relativa. Estaba bien claro en la ecuación, hasta cierto punto bien simétrica la ecuación, ¿verdad? Ya de un solo le da la dirección de la fuerza. Pero ve aquí, o ve aquí si quiere. Esto porque este es para más operativa, pero ve aquí, ver la parte conceptual que le digo, ¿verdad? Vean esto. No está de forma explícita la dirección como en la ley de Coulomb. Entonces, la ecuación que tenemos no está tan simétrica porque tiene un producto cruz de tres vectores, ¿verdad? Triple producto que decimos, ¿verdad? Cruz ahí. Y DDS, cruz y DDS, cruz R, ¿va? Entonces, no está como que clara la dirección, ¿se fijan? Entonces, una pregunta que nos podemos hacer, pues, ¿cómo está dada la dirección de F? Porque con la ley de Coulomb se daba eso, ¿verdad? Que usted, pues, usted podía
Decir, bueno, que la fuerza queda en la dirección del vector de posición relativa. Presentada esa simetría a la ecuación. Aquí hay una dificultad. Dice usted, bueno, aquí tengo un triple producto cruz. Entonces la dirección no me va a quedar exclusivamente en R, ¿verdad? O si queda en dirección de R. ¿Cómo indago eso, verdad? Y luego, pues, la pregunta que nos diríamos, bueno, con la ley de Coulomb, usted podía decir que la fuerza de C' sobre C era igual a menos la fuerza de C sobre C', la tercera ley de Newton, tan importante, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿se cumple la tercera ley de Newton para la relación de Ampère o viola la tercera ley de Newton? Son preguntas que uno debe de hacerse y como fue sacada de un resultado experimental, entonces uno debe de ver si para que pues, sea consistente la ecuación, ver si cumple todo ese tipo de cosas. Entonces, no solamente decir, tengo una expresión para la fuerza, ok, pero esa expresión es válida, es consistente, respeta las leyes, tiene ciertas simetrías como las otras. Entonces, eso es lo que tenemos que indagar y hacernos esa pregunta. ¿Cómo está dada la dirección de R? Lancémonos las preguntas. No solo decir, ok, esta es la ecuación, trabajémosla, excelente, bueno, hagamos problemas. No, hay que ver qué pasa con esa ecuación. Entonces, lancemos las preguntas ahí al aire, pues. En la primera pregunta. ¿Cómo está dada la dirección de F? Y la otra pregunta, ¿se cumple la tercera ley de Newton? Porque así como está la expresión, no me está dando mucha información. O sea, un poquito complicada de visualizar. ¿Se cumple la tercera ley de Newton? Tenemos que preguntarnos eso. Así como con la ley de Coulomb, que rapidito usted puede decir, que queda en dirección de R unitario y se cumple la tercera ley de Newton. Usted lo podía inferir rapidito. ¿Verdad? Se cumple la tercera ley de Newton. De que la fuerza del objeto 1, ¿verdad? Sobre el 2 es igual a menos la fuerza del 2 sobre el 1. Bueno, entonces hay que inspeccionar esto. Pero ¿y qué inspección le podemos hacer? Pues hay que ver la forma, ¿verdad? Entonces vamos a retomar esta expresión. Esta expresión es importante. Entonces hay que retomarla y ver qué le podemos hacer a esa expresión. Y la vuelvo a copiar y pegar, miren. Ok, entonces usted dice, bueno, así como está, no puedo contestar las preguntas. Eso es lo primero que tenemos que darnos cuenta. Así como está planteada, yo no puedo contestar esas preguntas porque no me está ayudando mucho la ecuación. Entonces yo debo de cambiarle la forma a la ecuación. ¿Y cómo le cambio la forma a la ecuación? Bueno, con las propiedades de vectores que yo he aprendido. Vamos a recordar, vamos a recordar una identidad que es bien útil y que entre el 21 pues se comenta bastante en el capítulo 1 sobre todo. De recordar que A cruz B cruz C es igual a, yo la hacía como una forma fácil de verla, ¿verdad? Back menos cap, ¿verdad? Back, el banco back. Back menos cap, ¿verdad? Usted escribe back menos cap, ¿verdad? Pero usted sabe obviamente que no va así, no es que va así tampoco, ¿verdad? Sino que viene B, ¿verdad? Aplicados a punto B, ¿verdad? A punto C, perdón. Aquí, A punto C, o sea, B, perdón, no aplicado B, que multiplica ese escalar A punto C menos C, que multiplica ese escalar A punto B. Ese es el triple producto cruz, ¿se acuerdan? Esa propiedad, capítulo 1. Entonces, en nuestro caso, vamos a hacer nosotros, bueno, en nuestro caso, tengo un triple producto cruz. Entonces, en nuestro caso, usted dice usted, ¿quién sería quién?
En nuestro caso, A sería I de DS, para que tengamos un orden. A sería I de DS. ¿Quién sería B? I prima de DS prima. ¿Y quién sería C? Pues C sería R unitario dividido por R cuadrado. Entonces yo puedo hacer este es mi A, este es mi B y este es mi C de esta expresión. Entonces comienzo a operar y de DS, digo yo, bueno, y de DS, vamos a hacerlo aquí abajo, creo que tengo espacio todavía. A ver a qué llegamos. Yo creo que mejor no cambio de página para tener todo el espacio. Entonces ya tengo quién es, y quién es A, quién es B y quién es C. Entonces cambio de página. Y tomen en cuenta estas expresiones, tenganlas a mano, que las vamos a ocupar ahorita. Que vamos a hacer el triple producto cruz, ¿no? Para nuestro caso. Entonces usted dice, bueno, entonces usted quiere el triple producto cruz, entonces usted dice I DDS cruz y prima DDS prima, o sea, A cruz B, ¿verdad? Cruz C. Entonces faltaría cruz C, sería R unitario dividido por R cuadrado. Entonces hacemos eso. Operamos. Entonces sería back menos cap, dijimos, ¿verdad? Bueno, ¿quién es B? B es I prima, DDS prima. Entonces, ¿qué me quedaría acá? Me quedaría I DDS, que es A, ¿verdad? A punto C. I DDS, cruz R unitario, dividido por R cuadrado. Eso sería back, ¿no? Menos cap, dice usted. Bueno, entonces, ¿qué sería cap? C. ¿Y quién es C? R unitario dividido por R cuadrado. Y eso, producto punto acá, ¿verdad? El A punto C y DDS, perdón, A punto B y DDS punto y DDS prima, porque es A punto B. Ok. Hasta ahí vamos, espérame que se me movió. Hasta ahí vamos bien. ¿Siguen el triple producto cruz que hice? ¿Se sigue bien la idea? Lic en el primer paréntesis no sería producto punto también. ¿A dónde? Y DDS, Ah, sí, producto claro, punto. gracias, Daniel. Sí, tiene razón, tiene razón. Yo estaba poniendo cruz ahí, ¿verdad? Ahí está, sí, gracias. Entonces, ¿se sigue? ¿Alguna otra observación? No me equivoqué en nada más. Pero tienen que irme siguiendo. A veces yo pongo los valores ahí, ¿verdad? Cambio la letra, porque tal vez la tengo en mi cabeza y sin querer la escribo, pienso una cosa y escribo otra. Ajá, vamos bien ahí. Los demás, aparte de Daniel, otros se sigue. Valídenlo, por favor. Porque... Ok, Emerson, muy bien. Los demás vamos bien. Ok, listo, Mario, Stephanie, muy bien. Entonces, ya tengo lista la expresión. Ahora, lo que voy a hacer es seguirla manipulando. ¿Por qué? Bueno, aquí me parece que uno puede jugar un poquito con algunas cosas que he aprendido en el curso anterior también, sobre todo con las partes de coordenadas relativas. Entonces vamos a recordar otra propiedad de las funciones en coordenadas relativas que aparecían en el capítulo 1 y que ya la hemos usado cuando vimos el potencial eléctrico en electricidad y magnetismo 1. Entonces vamos a recordar esta expresión, menos R unitario dividido por R cuadrado. Eso se podía escribir como el gradiente, ustedes se acuerdan,
como el gradiente de 1 sobre R. Entonces, de recordar capítulo 1, ¿verdad? Ustedes lo pueden revisar en el capítulo 1, funciones en coordenadas relativas. Que aparecen estas como especie de identidades, propiedades. Entonces, ¿para qué me sirve? Porque yo puedo manipular parte de esta expresión. Porque hasta ahí, si usted a mí nos quedó complicada, le dice, no, pues tranquilo, les digo, porque aquí, esto lo voy a dejar intacto, pero podría yo indagar aquí. Podría yo indagar con esta expresión. Aquí tengo este R unitario dividido por R, entonces yo podría indagar. Entonces puede quedarme algo interesante, ¿verdad? Aquí pues no valdría mucho la pena colocar un gradiente de 1 sobre R ahí, ¿verdad? Entonces vale la pena hacer esto y van a ver por qué. Ya van a ver por qué. Eso es pura, como les digo, esa es la genialidad, ¿verdad? Esto es lo genio, ¿verdad? De la física, que se sientan a ver estas cosas y van planteando cosas que a veces a uno no se le podría ocurrir, ¿verdad? Entonces, eso es lo bonito, ¿no? Entonces, viene usted y dice, bueno, voy a modificar por medio de esta propiedad este pedazo de aquí, este término. Entonces usted dice, bueno, copio esto, lo voy a copiar, pero no está escribiendo tanto. Porque esto solamente lo pongo que es igual, ¿verdad? Entonces esto lo voy copiando acá. El triple producto cruz me está tomando esta forma. Y se fijan, no he trabajado todavía con el integrando, ¿verdad? Sino que estoy trabajando con el producto cruz, adaptándolo, viendo qué más le puedo trabajar, ¿verdad? ¿Qué más tiene escondido ahí? Entonces, si yo uso esta expresión, yo tengo R entre R unitario, lo tengo positivo, entonces yo podría pasar este menos para acá, ¿verdad? No hay problema, ya lo sabemos nosotros. Entonces me quedaría negativa la expresión, ¿verdad? Yo podría colocar aquí I de S prima y aquí podría colocar I de S siempre, pero coloco el gradiente, ahí no va prima, ¿verdad? Que solamente va así. Coloco el gradiente de 1 sobre R. Cambio, hago el cambio. Pero ese viene negativo, entonces ese menos lo puedo colocar afuera, ¿lo ven? Ahí lo coloqué. Viene negativo porque yo tenía la cantidad positiva, el R unitario entre R cuadrado. Entonces me queda 1 entre R. Y vamos viendo ahí, pues, que va apareciendo esa expresión. Y eso es bien interesante lo que nos quedó ahí. Porque eso es algo que vimos antes también, que se puede compactar de otra manera. Y lo demás se copia. Este se copia tal cual, lo voy a copiar. No se le hace cambio alguno a ese. A ese no lo cambié porque no vale la pena cambiarlo. Y vamos a ver por qué no vale la pena. Y por qué sí vale la pena el otro. Si ustedes son observadores, quiten la corriente. ¿Esto qué sería? ¿Alguien se acuerda de esto? Y no vea el 1 sobre R como 1 sobre R. Véalo como una función escalar. Véalo como un U. ¿Qué es esto? ¿Alguien se acuerda? No los culpo si no se acuerdan. Tampoco se sientan mal y digan, puchica, no me acuerdo, qué barbaridad. No, son propiedades que a veces nos enseñan, a veces nos acordamos, a veces no. O si le enseñan y no nos acordamos y un montón de consecuencias. ¿Qué pasa aquí? ¿A qué sería igual eso? ¿Alguien se acuerda? Definición formal de gradiente, se le llamaba eso, ¿verdad? O diferencial total. Entonces, esto se puede definir como como un diferencial total de U, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estábamos buscando nosotros. Cambiar eso. ¿Y por qué? Ya vamos a ver más adelante, porque este nada más es el integrando. No hemos colocado el operador integral todavía. Entonces, esto que está acá se puede escribir como un diferencial. Así. Entonces, viene usted y dice, bueno, hago el cambio. Voy a copiar todo porque quiero avanzar. Copio lo demás, solo estoy modificando el término en medio, ¿verdad? Entonces, por eso es que estoy aquí copiando y pegando. Y a esto que está acá lo voy a cambiar por
Por lo que ya le dije, le voy a hacer el recordatorio acá. Se lo voy a dejar escrito, recordar le voy a decir. Recordar que el no, aquí estoy copiando otra cosa. Estaba pegando en otra cosa. El du es igual a el gradiente por el diferencial de línea. ¿Recuerdan? El diferencial total así se definía. Entonces usted hace el cambio y en lugar de poner todo esto, simplemente escribe I de du. Pero de du, ¿quién es? ¿Quién es nuestro u? 1 sobre r. Ese es nuestro u. 1 sobre r. ¿Se sigue? Ese es nuestro u. 1 sobre r es una función escalar. Entonces, ¿verdad? No he hecho nada más que manipular esa función escalar. ¿Vamos bien? ¿Hasta ahí? Como les digo, son pasos que hay que recordarlos. Por eso voy despacio y les pregunto si vamos, si me van siguiendo, porque, ¿verdad? Porque es importante recordar esas ideas. Ya que estamos manipulando la expresión. No nos olvide que la manipulamos con un objetivo, ¿verdad? Para ver si cumple con la tercera ley de Newton y cómo queda la dirección de esto. A ver. Bueno, me parece que ahí pues ya uno le puede hacer una última modificación a esto y es colocando este producto y por y' se puede colocar de primero y dejar el producto punto de los diferenciales. Entonces yo lo modifico, paso aquí las corrientes, ¿verdad? Y dejo el producto punto de los diferenciales. Entonces lo que me queda, si lo puedo dejar así. El último término. Y entonces ahora me voy a la integral. Ya modifiqué el producto, el triple producto cruz, pero eso no es toda la ley de Ampere. Entonces me voy a la integral. Digo luego, ya modifiqué un poco la expresión original que tenía y entonces me queda que la fuerza entre dos circuitos completos es mu sub 0 sobre 4pi integral sobre la curva C, ¿verdad? Integral de curva cerrada C', y me quedaría esto. Lo voy a introducir ahí, este término. Esto es lo que queda. Y cierro el corchete. Eso es lo que me queda como expresión. Ok. ¿Y qué gané con eso? Dicen ustedes. ¿Qué ganamos con eso? Bueno, apliquemos propiedad distributiva. Si aplicamos propiedad distributiva, pues yo puedo aplicar esto a esto y esto a este por este. ¿Verdad? A ver qué se logra con eso. Entonces dice usted, bueno, F va a ser igual a si se fija, puede sacar el menos de factor común porque ambos tienen menos, pero no, no, si vamos a aplicar distributivo, entonces va a quedar bien distribuido. Mu sub 0 sobre 4pi. Aquí le va a quedar integral de C, integral sobre C' de I' por I. Usted lo puede modificar así, ¿verdad? Porque aquí hay una I, aquí hay una I que son estacionarias, acuérdense. ¿No? Y luego pues tiene DDS aplicado pues a D de 1 sobre R. Y luego pues tiene la otra, menos, dice usted, mu sub 0 sobre 4pi integral de C, integral de C' de I por I' DDS, voy a colocar ahí, ¿verdad? Punto DDS', R unitario, ¿verdad? Dividido por R cuadrado.
Ustedes saben que esto como está aplicándose ahí, esto es un escalar, ¿verdad? Entonces se puede colocar esto de último y esto de primero, no importa, ¿verdad? Eso fue lo que hice ahí. Miren qué bonito. Ahora, veamos qué pasa aquí. ¿Por qué hice ese cambio y aquí no lo hice? ¿Verdad? Veamos qué pasa aquí. Esto que está acá es el producto de dos integrales de línea. ¿Se fijan ustedes? Entonces, esta pues a integral de línea no le puedo hacer mucho porque aquí está el diferencial y esto está independiente del sistema de coordenadas ahorita. Excelente. Pero aquí yo puedo indagar algo. Yo tengo esta integral sobre la curva cerrada de esto, ¿verdad? De esto, de un diferencial total. Entonces, si usted se acuerda de electricidad y magnetismo 1 también, otro recordatorio, usted dice, bueno, la integral sobre la trayectoria cerrada, ¿verdad? De un diferencial total es igual a cero. Si no acuérdese de física 100, para que haga el recordatorio. El desplazamiento, decía usted, una trayectoria cerrada. Terminé donde comencé, ¿verdad? ¿Se acuerda usted de delta X? Las trayectorias cerradas, véalo así análogamente. Entonces es cero. Me desplacé cero, dice usted, porque quedé en el mismo lugar donde terminé. Y lo que tengo es un diferencial total aquí, un D de X. Haga usted eso si fuera X, por ejemplo. Eso le va a dar cero. Hágalo si fuera Y, le va a dar cero. Hágalo si fuera U, le va a dar cero. Siempre le va a dar cero porque terminó donde comenzó. El punto final es igual al punto inicial. Entonces, cuando haga la resta, le va a quedar siempre cero. ¿Me siguen, verdad? Entonces, ¿qué pasa? Este término se anula. ¿Lo ven? Este término se anula. Y entonces la expresión para la fuerza de C', la fuerza de C' sobre C me queda menos mu sub 0, puede sacar las corrientes afuera, ¿verdad? Y por I' sobre 4pi integral de C' sobre la curva cerrada, ¿verdad? De DDS, punto DDS' dividido por R cuadrado multiplicado en dirección de R unitario. Entonces, uno podría decir, bueno, aquí hay un montón de cosas que pueden salir, ¿verdad? De análisis. Pues se cumple como la ley de Coulomb de que no me quede una expresión más simétrica y me queda ya directamente en la dirección del vector de posición relativa. ¿Se acuerdan que cuando estaba en su forma de triple producto cruz, no me quedaba de forma clara la dirección en la que quedaba la fuerza? Miren, queda la expresión y queda en dirección de R, ¿lo ven? Entonces la fuerza de exceso de ese primo pues va en la dirección del vector de posición relativa. Lo acabamos de comprobar, ¿verdad? Y se cumplía la tercera ley de Newton. Habría que hacerlo al revés, a ver qué pasa si me cambia el signo de esto, ¿verdad? Entonces, si usted tiene la fuerza de C' sobre C, ya son las 11, ¿verdad? Bueno, si quieren, mejor lo seguimos mañana, ¿verdad? Para que veamos que se cumpla la tercera ley de Newton. Pero esta expresión, ojo, no es una expresión que sirve para que esta me va a servir para cualquiera dos elementos de corriente. No, esto solamente funciona para circuitos completos. ¿Por qué? Porque este se anuló. Entonces, tiene una cuestión bien, un poquito ambigua ahí, ¿verdad? Porque usted podría colocar aquí, pues, cualquier función, ¿verdad? Este término puede ser cualquier trayectoria cerrada que se anule. Entonces, podrían haber múltiples formas de la ley de Ampère, ¿verdad? Si uno la trabaja de esta manera. Pues, con tal que siempre se le anule este término, va a respetar la ley de Ampère. Entonces, podrían haber múltiples expresiones de la ley de Ampère, ¿verdad? Entonces, también va quedando con ciertas ambigüedades la ecuación. Ahora, para trayectoria cerrada funciona. Entonces, cualquier trayectoria cerrada que usted coloque aquí,
Con tal de que se le anule el término de acá, dice usted, entonces va a cumplir con la ley de Ampere. Entonces van a haber múltiples formas de la ley de Ampere. ¿Verdad? Queda ahí como eso, ahí. Y no funciona para trayectorias que no sean cerradas. Porque ¿qué pasa si la trayectoria no es cerrada? Esto no se volvería cero y quedaría este término de acá. Se sigue, ¿verdad? Entonces esto solo funciona para trayectorias cerradas. O sea, solamente es la fuerza entre circuitos completos. ¿Verdad? Circuitos completos. No para partes de circuitos. No se puede usar para un circuito, para elementos de corriente, como lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Entonces esto nada más funciona para circuitos completos, ¿verdad? Listo, pues seguimos mañana entonces, muchachos. Se me cuidan. Saludos. Cheque, muchas gracias. Nos vemos, Luis, feliz día. Nos vemos. Feliz día. Feliz día, Cuídense. Nick. Feliz día. Saludos. Gracias, Lick, feliz día. Feliz día, Isaac. Saludos. Gracias, Lick. Listo, Caleb. Saludos. Feliz día, Lick. Listo, Juan. Saludos.